Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Las murallas de Stenvík ya no rugían con la fuerza de los tambores de guerra. Temblaban, bajo el peso de 20.000 enemigos. El cielo se teñía de rojo, y el olor a muerte anunciaba el final. Pero entre las sombras y el humo, él seguía allí. Ragnar, el puño de hierro, cubierto de sangre, rodeado de cadáveres, con la mirada fija en la línea enemiga. 100 hombres a su lado, 20.000 frente a él. Y aún así, ninguno retrocedió. Porque cuando la esperanza muere, es ahí donde nace la leyenda. Y fue allí, en las cenizas de ese asedio, donde se forjó el destino de toda Rus. Si esta historia ya te atrapa con sangre, imagina lo que vendrá cuando los tambores de guerra vuelvan a sonar. Suscríbete ahora, guerrero, porque las sagas que contaremos aquí no son solo historias, son legados. Pero antes del asedio, antes de que ardieran las murallas, solo había un niño, un hijo de las nieves de Rus. Nacido del frío y forjado por la guerra, Ragnar creció entre las llamas de una tierra indomable, esculpiendo su nombre con acero, sangre y silencio. Esta es la verdadera historia de Ragnar, el puño de hierro. Capítulo 1. Cuando todo arde, solo queda el honor. Descubre cómo 100 vikingos decidieron desafiar un ejército de 20.000 y marcar la historia con sangre y fuego. Las llamas aún estaban lejos, pero la sensación de que el final se acercaba ya se extendía por el aire pesado de Stenvík. Las murallas, que antes eran símbolo de poder y seguridad, ahora parecían simples testigos del desastre inminente. Afuera, los enemigos se preparaban, implacables, como una ola que avanza sin piedad contra una roca. Ragnar Puño de Hierro, líder del pequeño pero valiente grupo de vikingos, miró por última vez a los hombres bajo su mando. Sabía que no había salida. No habría victoria. Pero el orgullo vikingo ardía en sus venas como fuego de fragua, y una cosa tenía clara: no caería sin luchar. Los guerreros de Stenvík no eran muchos. Pero la batalla nunca trató de números. Ragnar sabía que la verdadera fuerza de un vikingo residía en su capacidad de luchar hasta el final, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Mientras el ejército enemigo se acercaba, ellos se preparaban para una guerra sangrienta, pero no solo por la supervivencia. Cada flecha lanzada, cada trampa colocada, sería un recordatorio de que Stenvík no caería sin dejar su marca. Como un puño de hierro golpeando el acero, el impacto de su resistencia se sentiría en toda la tierra. A medida que las primeras sombras de las tropas enemigas aparecían a lo lejos, el sonido de la guerra se acercaba como un rugido distante y amenazador. Pero dentro de los portones de Stenvík había una tensión silenciosa, enfocada y calculada. El escenario estaba preparado para una batalla que no sería olvidada. Y, como en todas las grandes batallas vikingas, la sangre y el acero pronto se mezclarían, transformando Stenvík en un infierno de fuego y furia. La batalla comenzaba, y los vikingos serían recordados, no por la cantidad de enemigos abatidos, sino por el coraje de luchar hasta el último suspiro. Capítulo 2. El nacimiento de la fortaleza. Descubre cómo una aldea perdida en Rus se convirtió en el corazón del poder vikingo. Stenvík, la ciudad que se alza majestuosa en las tierras de Rus, no nació de la noche a la mañana. Su origen se remonta a una época en la que los densos bosques y los ríos serpenteantes de la región de Kiev aún eran salvajes, indomables y apenas explorados por los hombres. Ubicada al borde de un inmenso fiordo, donde las aguas se entrelazan con los cielos grises y las montañas se elevan como centinelas de una tierra ancestral, la ciudad comenzó como un simple asentamiento de pescadores y cazadores nórdicos, pero pronto se transformaría en uno de los pilares del poder vikingo en Rus. Mucho antes de que Stenvík se convirtiera en un bastión de resistencia y fortaleza, sus primeros habitantes eran vikingos nórdicos, descendientes de los antiguos escandinavos que habían cruzado el Mar del Norte en busca de nuevas tierras y riquezas. Estos hombres y mujeres, conocidos como los Rus, formaban parte del gran movimiento vikingo que se extendió por toda Europa y Asia, dejando su huella no solo como guerreros, sino también como comerciantes, exploradores y colonizadores. Llegaron desde diversas regiones de Escandinavia, Noruega, Suecia y Dinamarca, navegando en sus drakars, los famosos barcos largos, que cortaban mares y ríos con una precisión mortal, como si fueran extensiones del propio linaje vikingo. La fundación de Stenvík ocurrió alrededor del siglo IX, cuando un grupo de vikingos nórdicos, liderado por un caudillo llamado Ragnar, llegó al estuario donde se levantaría el futuro asentamiento.
Inicialmente, la tierra era salvaje, con bosques impenetrables, ríos llenos de peces y un clima severo. El lugar ofrecía recursos abundantes, pero también desafiaba a los nuevos pobladores con sus duras condiciones. Sin embargo, como todo buen vikingo, Ragnar y sus seguidores no se intimidaron. Al contrario, usaron esas dificultades a su favor, transformándolas en sus mayores fortalezas. Con el tiempo, la pequeña aldea vikinga creció y se convirtió en una villa próspera gracias al comercio que los vikingos comenzaron a establecer con los pueblos locales. Stenvik, que en lengua nórdica significa aldea de piedra, recibió ese nombre por los imponentes acantilados de piedra que rodeaban el fiordo, creando una fortaleza natural. Allí, los vikingos comenzaron a construir casas de madera y piedra, formando una red de calles estrechas y plazas donde los habitantes se reunían, intercambiaban mercancías y celebraban sus victorias. Las casas, con techos de paja y muros de madera reforzada, eran simples pero funcionales, protegiendo a las familias del frío cortante del norte. Dentro de ellas, los vikingos vivían con un fuerte sentido de comunidad, compartiendo los frutos de la caza y la cosecha. La cultura de Stenvik fue moldeada por la herencia vikinga, profundamente arraigada en las tradiciones nórdicas, pero también influenciada por las interacciones con los pueblos eslavos y otras tribus que habitaban las vastas tierras de Rus. La religión, por ejemplo, estaba estrechamente ligada a los antiguos dioses nórdicos, como Odín, Thor y Freya, y los rituales de sacrificio y ofrendas eran comunes en las festividades. Pero con el tiempo, la llegada de misioneros cristianos a Rus trajo consigo cierto sincretismo religioso, en el que las prácticas paganas comenzaron a mezclarse con la nueva fe. Esto generó una fusión única de creencias que convirtió a Stenvik en un punto de encuentro de culturas e ideologías. La vida en Stenvik se regía por un código de honor vikingo. La lealtad al clan y a la familia era fundamental, y el valor en la batalla se consideraba una virtud suprema. Los vikingos de Stenvik eran conocidos por su destreza con las armas, especialmente espadas y hachas, y por su feroz resistencia en combate. Pero detrás de la fuerza bruta también había una inteligencia estratégica y comercial que los convertía en formidables adversarios y valiosos aliados. El mercado de Stenvik, vibrante y bullicioso, era uno de los más importantes de la región, y comerciantes de todos los rincones llegaban allí para intercambiar pieles, granos, metales preciosos y, por supuesto, esclavos. La ciudad se convirtió en un eslabón vital en la vasta red de comercio que los vikingos habían tejido, extendiéndose hasta los confines del Imperio bizantino y más allá. Los guerreros de Stenvik, conocidos como Skalds, cantaban canciones épicas sobre las grandes batallas y conquistas de sus ancestros. Pero no eran solo los guerreros quienes impulsaban el crecimiento de la ciudad. Los artesanos y herreros de Stenvik también eran célebres por su habilidad, forjando armas y armaduras altamente valoradas en toda Rus. El hierro, extraído de las montañas cercanas, era trabajado en las forjas, dando origen a hojas afiladas y escudos resistentes. Esta capacidad artesanal no solo era motivo de orgullo para los vikingos, sino también una herramienta esencial para su comercio con otros reinos. Con los años, Stenvik se transformó en un centro de poder dentro de Rus. Su ubicación estratégica, cercana a los ríos que atravesaban la tierra, permitía a los vikingos controlar rutas comerciales vitales entre el norte y el sur, entre el oeste de Europa y el este de Asia. Pero no solo el comercio daba fuerza a la ciudad, Stenvik poseía también una posición militar privilegiada. Sus guerreros, curtidos y bien entrenados, estaban siempre preparados para defender la ciudad ante cualquier amenaza. La fortaleza construida sobre las colinas de piedra se convirtió en una ciudadela impenetrable, y sus murallas de madera y barro eran custodiadas por arqueros, espadachines e incluso jinetes. Sin embargo, como toda gran ciudad vikinga, Stenvik no estaba libre de conflictos internos. La lucha por el poder era constante entre las distintas facciones, y las disputas por tierras y recursos eran frecuentes. Líderes carismáticos surgían y caían, enfrentándose entre sí por el control de la ciudad y de su vasta riqueza. Los consejos de ancianos y los Ting, asambleas de guerra donde se tomaban decisiones, eran el escenario de muchas de estas batallas de inteligencia y estrategia. Aún así, Stenvik siempre permaneció fiel a su esencia, un lugar donde el honor, la sangre y el fuego guiaban el destino de sus habitantes. Con el paso del tiempo, la ciudad de Stenvik evolucionó, pero jamás perdió su vínculo con el espíritu guerrero que le dio origen. Sus habitantes, descendientes de los primeros vikingos que llegaron para conquistar y colonizar las tierras de Rus, mantuvieron vivo el legado de sus ancestros. La ciudad se convirtió en un símbolo del poder vikingo, un bastión de resistencia frente a las fuerzas enemigas, siempre lista para enfrentar el siguiente desafío,
ya fuera en el campo de batalla o en los mares traicioneros que la rodeaban. Capítulo 3. El forjador del acero. ¿Dónde nace la leyenda de Ragnar, entre nieve, sangre y destino? La historia de Ragnar Puño de Hierro comienza en una pequeña aldea en el gélido corazón de Rus, donde el invierno eterno parecía dominar la tierra y el viento cortante susurraba historias de antiguos héroes. Nacido en primavera, sin embargo, Ragnar no sabía que su camino estaría marcado por la brutalidad de los inviernos más crudos y las batallas más feroces. Hijo de Eric, un guerrero intrépido, y Helga, una mujer de fuerza inigualable y sabiduría ancestral, fue criado bajo la sombra del acero y el fuego. Desde su primer llanto, su vida quedó entrelazada con el espíritu indomable de los vikingos, y la pequeña aldea que presenció su primer aliento supo que allí había nacido un futuro guerrero. Desde niño, Ragnar creció rodeado de las historias de su tierra, contadas alrededor de grandes hogueras. Su padre, Eric, era un líder respetado entre los guerreros locales y siempre estaba dispuesto a enseñar el arte de la guerra a sus hijos. Desde muy joven, Ragnar demostró una resistencia inusual al frío, un rasgo que muchos decían haber heredado de su madre, una mujer de linaje antiguo y salvaje, proveniente de las montañas. Sus primeros años fueron de entrenamiento constante, empuñando pequeños hachas y escudos, como si cada movimiento fuera una extensión de su propio espíritu. En medio de los densos bosques de Rus, donde los lobos aullaban por la noche y el viento cortaba la piel, aprendió a cazar y sobrevivir. Ya en la adolescencia, era más rápido y fuerte que los demás chicos de la aldea, y su talento con la espada pronto fue notado por su padre. Al llegar la adolescencia, Ragnar ya tenía el cuerpo de un guerrero y el espíritu de un líder. La sangre vikinga corría con fuerza por sus venas, y sus manos estaban endurecidas por el entrenamiento incansable. Pero sus ojos reflejaban algo más que pura fuerza. Era calculador, estratégico, y sabía que en un mundo tan brutal como el de Rus, la fuerza por sí sola no era suficiente. A los 15 años tuvo su primer enfrentamiento real. Una incursión de saqueadores procedentes del sur atacó su aldea y mató a muchos de los hombres mayores, dejando mujeres y niños indefensos. Ragnar, con el coraje de un león, tomó el mando de la defensa. Con un hacha forjada por su propio padre, lanzó golpes pesados contra los invasores, cortando brazos y cabezas con una precisión inusual para alguien tan joven. Fue en ese combate, bajo la hoja helada de la espada y el peso del acero, donde sintió por primera vez el peso de la muerte en sus manos. Pero, aún más importante, sintió el sabor de la victoria, y eso lo moldearía para el futuro que se avecinaba. La juventud de Ragnar fue forjada en combates. Creció con fama de ser un guerrero imbatible, y pronto se convirtió en el mejor espadachín de la región. Su habilidad con la hoja no pasaba desapercibida, y destacaba por su frialdad y control en las batallas. Pero detrás de esa destreza, ardía un fuego interior, un deseo incansable de poner a prueba sus límites. A los 20 años, Ragnar ya lideraba pequeños grupos en expediciones y emboscadas, siempre regresando victorioso. Sin embargo, sabía que su verdadera prueba de fuego llegaría cuando el gran jarl de Stenvik, Alvar, puso en juego el destino de su ciudad. El jarl, un hombre de temible reputación, pero cuya autoridad comenzaba a ser cuestionada, decidió poner a prueba a los jóvenes guerreros de Rus. Ya anciano, su visión de la guerra se había debilitado por los años de excesos y decadencia. Así fue como, en un crudo día de invierno, Ragnar se encontró frente a Alvar, ya no como un simple joven, sino como un potencial líder. El combate entre Ragnar y el jarl Alvar fue épico. El campo de batalla, cubierto de nieve, parecía una arena de acero y fuego, donde dos mundos colisionaban. Alvar, con su fuerza bruta y experiencia, parecía un adversario formidable, pero Ragnar era más astuto. Sabía que la victoria no vendría con fuerza, sino con estrategia. Con un movimiento rápido y certero, desarmó al jarl y, con una fuerza que parecía sobrenatural, partió su espada por la mitad. La victoria de Ragnar no fue solo una cuestión de habilidad, sino de comprender que un verdadero líder debe saber cuándo luchar y cuándo esperar. Desde ese momento, Ragnar fue reconocido como el nuevo jarl de Stenvik, y su viaje como líder apenas comenzaba. Cuando Ragnar se convirtió en jarl, la ciudad de Stenvik entró en una nueva era. Su liderazgo se caracterizaba por una mezcla de brutalidad y sabiduría, y se ganó el nombre de Puño de Hierro, un apodo que surgió del hecho de que sus manos, endurecidas por el frío y el acero, parecían aplastar cualquier desafío con una fuerza implacable. Era despiadado con sus enemigos, pero extremadamente leal a quienes estaban bajo su protección. Sin embargo, como todo gran líder, sus enemigos comenzaron a multiplicarse.
Muchos de los antiguos aliados del Jarl Alvar veían a Ragnar como una amenaza, un joven impetuoso que había derrocado a un hombre experimentado. Otros, rivales políticos, lo consideraban un obstáculo que debía ser eliminado antes de consolidar su poder. Así fue como Ragnar comenzó a vivir bajo la constante amenaza de traición y asesinato. Con cada victoria, nuevos enemigos surgían, y él sabía que la única forma de garantizar la seguridad de Stenvík era mantener siempre visible su fuerza y su autoridad. Pero la adversidad nunca lo quebró. Por el contrario, lo endureció aún más. Se convirtió en un hombre calculador, implacable, siempre preparado para el próximo golpe. Sabía que no podía confiar plenamente en nadie, pues la política en Rus era tan despiadada como el filo de una espada. Aún así, continuó expandiendo su dominio, uniendo clanes y pueblos bajo su estandarte, siempre con la mano firme y la mente afilada. Pero detrás de la máscara del líder invencible, Ragnar cargaba con el peso de ser un hombre constantemente acechado por las sombras. Sabía que, si bajaba la guardia, podría sucumbir. Y fue precisamente esa conciencia la que lo convirtió en el Puño de Hierro, un líder que no temía los desafíos, pero sabía enfrentarlos con ferocidad y estrategia. Capítulo 4. La traición en la niebla. Cuando los enemigos no golpean desde fuera, sino desde dentro. Ragnar Puño de Hierro, tras años al mando de Stenvík, vio cómo su ciudad crecía más allá de sus expectativas más ambiciosas. Los primeros años de su liderazgo estuvieron marcados por conquistas y victorias, pero también por una serie de desafíos que pusieron a prueba su habilidad como líder y estratega. Stenvík, que antes era una pequeña aldea de pescadores y cazadores, se había convertido en un centro de poder vikingo en Rus, un verdadero faro de comercio y guerra. Pero la ascensión de Ragnar al poder, inevitablemente, creó enemistades. Los mismos hombres que una vez lucharon a su lado empezaron a ver su autoridad como una amenaza, y el resentimiento creció como una llama a punto de volverse incendio. La primera traición que enfrentó Ragnar vino desde su propio círculo de aliados. Ulfgar, un viejo amigo de guerra, se sentía incómodo ante la creciente fuerza de Ragnar. La sensación de estar perdiendo el control sobre Stenvík lo llevó a buscar otras alianzas. Ulfgar sabía que, para desafiar a Ragnar, no podía atacar de forma directa. En cambio, buscó el apoyo de un poderoso líder sajón, Aethelred, el señor de la guerra. Aethelred no era solo un guerrero imponente, sino también un brillante estratega, conocido por sus victorias en los campos de batalla, y sus ejércitos estaban formados por soldados implacables. La promesa hecha a Ulfgar fue simple y tentadora. Si entregaba a Stenvík, Aethelred le otorgaría oro, tierras y una posición de poder en su nuevo orden. La alianza entre Ulfgar y Aethelred fue sellada en las sombras, con reuniones secretas y pactos silenciosos. Durante años, planearon la caída de Stenvík, estudiando sus puntos débiles, sus defensas y buscando cualquier grieta que pudieran explotar. Pero lo que no sabían era que Ragnar, aunque era un hombre de confianza firme, también era astuto y perspicaz. Desconfiaba de los movimientos de Ulfgar, sintiendo que la paz que reinaba en Stenvík era demasiado frágil, y pronto empezó a notar señales de traición. Sin embargo, sabía que no debía actuar con prisa. La paciencia, la observación cuidadosa y el control absoluto de sus emociones serían sus armas más poderosas. Durante los años siguientes, la ciudad de Stenvík floreció, pero los vientos de guerra se aproximaban. Ragnar reforzó las murallas de Stenvík, entrenó a su ejército con la disciplina de un general romano y posicionó a sus mejores arqueros y guerreros en las torres, listos para reaccionar ante cualquier amenaza. Aún así, los movimientos de Ulfgar y Aethelred continuaban. Espías y traidores se infiltraban en las calles de la ciudad, disfrazados de mercaderes y campesinos, recolectando información vital para el asedio que estaba por comenzar. La gran batalla empezó cuando las fuerzas sajonas, ahora con 20.000 hombres, marcharon hacia Stenvík. El ejército sajón estaba bien equipado y entrenado, con una combinación de infantería pesada, arqueros y caballería. La primera línea de ataque estaba compuesta por soldados pesados con escudos y espadas largas, seguidos por arqueros preparados para lanzar flechas incendiarias, mientras los jinetes avanzaban bajo el mando de Aethelred, listos para aplastar cualquier resistencia que se presentara en las puertas de la ciudad. Pero, como siempre, Ragnar sabía que la fuerza bruta no sería suficiente. Estaba frente a una fuerza abrumadora, y su pequeño ejército de 200 hombres estaba en clara desventaja. Sin embargo, el espíritu vikingo ardía con fuerza en sus venas, y sabía que luchar con honor y coraje era la única opción. Había liderado a sus tropas con astucia y valentía durante todos esos años, y ahora, en la mayor batalla de su vida,
usaría todo lo que había aprendido. Las primeras horas del asedio fueron una pesadilla de fuego y muerte. Las murallas de Stenvík, aunque imponentes, estaban lejos de ser impenetrables. Cuando las primeras flechas sajonas cruzaron el cielo, los vikingos respondieron desde lo alto con su propia lluvia de flechas envenenadas. El sonido de los arcos retumbó en toda la ciudad, y pronto los gritos de los heridos se mezclaron con el estruendo de escudos golpeando contra lanzas. Las catapultas de Ragnall lanzaban piedras en llamas sobre las tropas sajonas, obligando a muchas a retroceder temporalmente para reorganizarse. Los soldados sajonas avanzaban, pero eran contenidos por trampas y obstáculos preparados por los vikingos. El fuego de las catapultas iluminaba el cielo, y el humo de la batalla se alzaba como un manto oscuro sobre la ciudad. Ragnall sabía que la batalla sería larga y dura. Lideraba a su tropa con una frialdad calculada, siempre observando el campo de batalla, anticipando los movimientos del enemigo. Mientras sus guerreros lanzaban piedras y flechas, él luchaba en la primera línea, al lado de sus hombres. Sus manos, endurecidas por el frío y el acero, empuñaban su espada con la fuerza de un verdadero puño de hierro, cortando las filas enemigas con una furia despiadada. Cada movimiento era preciso, cada golpe, letal. Pero con cada minuto que pasaba, la fuerza enemiga crecía, y los sajones avanzaban con todo su poder. Después de horas de combate intenso, los sajones empezaron a darse cuenta de que no sería tan fácil tomar la ciudad. Sus líneas estaban fragmentadas y el ánimo de sus soldados comenzaba a tambalearse. Pero lo más importante, una sombra de duda empezó a recorrer sus filas. Algo no encajaba. La información que habían recibido sobre los puntos débiles de las murallas y la guardia de la ciudad resultaba ser inexacta. Los aliados que supuestamente habían infiltrado las defensas estaban desaparecidos. Lo que los sajones no sabían era que Ragnall ya había identificado a los traidores, aquellos que pasaron información falsa, y solo esperaba el momento adecuado para actuar. Cuando el sol comenzó a ponerse, la batalla alcanzó un punto crítico. Las fuerzas sajonas estaban exhaustas, y los vikingos, aunque también agotados, todavía conservaban la determinación y el espíritu de lucha. Ragnall, con su puño de hierro, hizo una señal para que sus hombres retrocedieran momentáneamente. Aprovechó ese momento de confusión para infiltrarse entre las líneas enemigas con un pequeño grupo de guerreros leales. En una serie de ataques furtivos y veloces, localizó a los traidores dentro de su propia ciudad, y los ejecutó con la frialdad de un guerrero que sabe que, en tiempos de guerra, no hay espacio para la misericordia. Capítulo final: El legado del puño de hierro. Cuando un hombre se convierte en leyenda, y su nombre en eternidad. Con los traidores muertos y la batalla al borde del colapso, Ragnall reunió a sus fuerzas para un ataque final. Con un grito de guerra, ordenó la ofensiva. La ciudad de Stenvík, ya cubierta de sangre y humo, se convirtió en un infierno de fuego y acero. Los sajones, ahora en clara desventaja y con pocas fuerzas, no pudieron resistir el embate vikingo. En pocas horas, el gran ejército de 20.000 hombres se redujo a solo 500, y el campo de batalla quedó cubierto de cadáveres, tanto sajones como vikingos. Ragnall, con su espada bañada en sangre, no dio tregua. Condujo a sus tropas hasta el campamento sajón, donde el último vestigio de resistencia fue rápidamente aplastado. La victoria fue total. Stenvík, una vez más, estaba a salvo. Pero esta vez, la victoria significaba más que la simple supervivencia de la ciudad. Ragnall había derrotado a un enemigo colosal, y su nombre sería ahora cantado en los versos de los Skalds en todas las tierras de Rus. Con el sitio finalmente roto y la ciudad a salvo, Ragnall Puño de Hierro se consolidó como una leyenda. Stenvík, que antes era solo una ciudad vikinga entre muchas, se transformó en un imperio en plena ascensión, gobernado por un líder imbatible que supo transformar incluso la adversidad más desesperada en un triunfo retumbante. Tras la gran batalla que elevó a Stenvík como potencia vikinga en Rus, Ragnall vivió los años siguientes como un líder reverenciado, cuyas victorias y astucia definieron su era. La ciudad, ahora más fuerte que nunca, floreció bajo su protección. Los escombros de la guerra fueron reemplazados por nuevas construcciones y fortificaciones, y Ragnall, con la sabiduría de un hombre que había vivido incontables batallas, continuó reforzando las murallas de Stenvík, siempre atento a cualquier amenaza futura. Con el paso del tiempo, Ragnall forjó alianzas con otros líderes vikingos e incluso con reinos vecinos, asegurando que Stenvík estuviera protegida por una red de aliados poderosos. Realizó incursiones victoriosas, expandió su territorio y conquistó nuevas tierras. No obstante, a pesar de su fama y poder,
nunca permitió que la arrogancia lo cegara. En cada victoria, sabía que la verdadera gloria de un líder no estaba solo en conquistar, sino en mantener a su pueblo fuerte, unido y próspero. Bajo su mando, Stenvik se transformó en una ciudad de comercio vibrante, de conocimiento y cultura, un ejemplo de lo que los vikingos podían alcanzar cuando luchaban bajo un propósito común. Hasta sus últimos días de vida, Ragnar siguió siendo una figura imponente. Sus enemigos, ya dispersos o derrotados, jamás se atrevieron a desafiarlo de nuevo. Murió en paz, tras una vida dedicada enteramente a su pueblo. En sus últimos suspiros, Ragnar reflexionó sobre la grandeza de Stenvik y el legado que dejaría a las generaciones futuras. Sabía que su ciudad, su alma guerrera y sus hazañas serían recordadas por los Skalds durante siglos. Y así, la historia de Ragnar Puño de Hierro perduró, no solo como la de un gran líder vikingo, sino como el símbolo eterno de la fuerza, del honor y de la resistencia. Stenvik, una ciudad forjada en el fuego de las batallas y en los corazones valientes de sus guerreros, siguió prosperando mucho después de su muerte, manteniéndose como un faro de poder y gloria en las tierras de Rus, eternamente ligada al nombre de Ragnar, el Puño de Hierro. ¿Te gustó esta historia? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder las próximas sagas épicas. La travesía continúa. Espadas cruzadas fuego.